Excel para el diseño de pavimento flexible. Hola, ¿cómo están? Les saluda Ebert Merman. Bienvenidos a mi canal. Bien, en esta oportunidad les voy a mostrar sobre la funcionalidad que tiene esta hoja de cálculo Excel para el diseño de pavimentos flexibles. Esto por el método ASHTO 93. Bien, entonces sin más, empezamos. Me voy a dirigir hacia la carpeta donde tengo el archivo, que al abrir por defecto me va a mostrar una pequeña ventana, el cual nos hace referencia el nombre del autor, que es el ingeniero Ricardo Estrada. En esta ventana tenemos que aceptar esta condición para que la hoja de cálculo trabaje, ¿no?, sin problemas. Entonces sí o sí tenemos que aceptar. Entonces hago clic en aceptar y ahora sí vamos a poder trabajar sin problemas. Bien, vamos a tener algunas hojas donde básicamente nos va a mostrar algunas condiciones y donde vamos a encontrar parámetros o factores requeridos para el diseño de pavimento flexible. Pero acerca de la hoja de cálculo, primeramente, también podríamos hacer referencia a lo siguiente, que en la hoja de datos vamos a tener una pequeña descripción del autor, como ya les hice mención, del ingeniero Ricardo, en este caso Vladimir Estrada. El ingeniero es de Nicaragua. Nos va a mostrar el procedimiento de manera teórica, que en realidad lo ha desarrollado esta hoja de cálculo, súper didáctico, fácil de entenderlo. Y de alguna u otra manera, si al concluir este video tutorial hubiese dudas al momento de trabajar la hoja de cálculo, pueden contactarse directamente con el autor, con el ingeniero Ricardo Estrada, que por defecto lo vamos a encontrar aquí, su correo personal. Y bien, entonces si continuamos, en la siguiente hoja vamos a tener esta tabla, o básicamente esta portada, donde nosotros vamos a poder procesar algunos datos referente, ¿no?, quizás a la empresa, al cliente, a la descripción del proyecto, la ubicación y el ingeniero que está a cargo de la elaboración de este proyecto. Entonces, ¿para qué vamos a introducir estos datos? Ya que posteriormente vamos a poder nosotros imprimir la memoria de cálculo para que nosotros podamos presentarlo, ya sea en el expediente técnico o en algún otro documento. Entonces, sí o sí vamos a tener que procesar estos datos. Los que estamos visualizando son datos que por defecto nos va a mostrar, pero son editables. Entonces, una vez que nosotros procesemos los datos requeridos, nos vamos a la opción Diseño. Hacemos clic en Diseño y nos va a llevar hasta esta ventana o hasta esta hoja, donde aquí es donde vamos a trabajar el diseño requerido. Bien, la forma de trabajar o las características que va a presentar esta hoja no es nada complicado, ya que nos pide los datos, en este caso directos, para poder procesar o introducir, ¿no?, como en este caso datos requeridos. Primeramente nos pide el dato del ESAL de diseño, que aquí por defecto vamos a tener un dato de 5 millones. Entonces esto es editable, podríamos cambiar, a ver, con 4 millones. Entonces esta celda o este recuadro es editable. Esto va a depender bastante de nosotros, de qué dato querramos procesar. A ver, vamos a dejarlo con los 5 millones y posterior al ejemplo vamos a ir quizás cambiando o variando estos datos y ver su funcionalidad. Bien, ahora el siguiente dato nos pide la confiabilidad,
que en este caso nos muestra el 75%. Aquí no vamos a poder editar este porcentaje porque aquí tenemos que procesar este dato extrayendo algunos parámetros respecto a la confiabilidad. Y para ello vamos a tener una tabla. Y nosotros, para que podamos condicionar este dato, este porcentaje, lo vamos a hacer haciendo clic en este punto, en este pequeño recuadro. Si yo hago clic, me va a llevar hasta esta ventana donde nos va a mostrar esta tabla. Y nosotros respecto a las características o a los datos que tenemos, es que vamos a elegir ese porcentaje. En este caso, se está trabajando con una confiabilidad del 75%. Ello por los datos que se han, de ejemplo, ¿no?, que se han proporcionado. Pero también podríamos trabajar con otro porcentaje dependiendo, en este caso, al nivel de confiabilidad recomendado y también a la clasificación funcional que se vaya a presentar. Entonces, si nosotros editamos aquí el porcentaje, se va a editar también en la hoja de diseño. A ver, yo voy a poner 80% como ejemplo. Le doy Enter. Ahora, para regresar, hago clic en la flecha. Y como pueden ver, ahora se ha cambiado este porcentaje de confiabilidad. Pero vamos a seguir trabajando con el dato propuesto, que era de 75. Ok, de la misma manera, tenemos que elegir el valor de la desviación, para el cual también vamos a hacer clic en este otro recuadro y nos va a llevar a esta otra tabla, donde también vamos a tener que elegir en este punto el valor, ¿no?, en este caso de la confiabilidad. En este caso se está trabajando con una confiabilidad de 95 y su desviación normal estándar o su Z sub R es de menos 1.645. Y si nosotros regresamos, aquí tenemos ese valor. Entonces, este dato también vamos a tener que elegir a partir de las tablas. Ok, también vamos a tener que procesar el dato en este caso del servicio inicial y del servicio final. También vamos a tener en ese punto estas opciones, donde al hacer clic nos va a llevar a las condiciones de diseño que se va a presentar. En este caso nos indica que para pavimentos flexibles tenemos que trabajar con 4.2. En este caso para el índice de serviciabilidad inicial o el PI, y aquí tenemos que editar ese valor. Y para, en este caso, el índice de serviciabilidad final, que es el PT, nos indica que para carreteras con clasificaciones menores es un valor de 2. En este caso ya se ha condicionado este dato. Entonces nosotros podemos editar a partir de estos recuadros. Ahora vamos a regresar nuevamente y de la misma manera, ahora vamos a tener en este caso el valor o el dato del PCI. Este dato del PCI se va a calcular automáticamente, va a arrastrar con las condiciones ya en este caso establecidos. También vamos a tener que condicionar el valor del S sub O, que como pueden ver también no se puede editar, pero podemos ir directamente a partir de este recuadro y en las tablas que nos muestra el AASHTO 93, con esos criterios o con esos factores vamos a poder editar. Bien, entonces ese mismo criterio se va a utilizar para todos los datos que nos pida. Si se han dado cuenta o han podido notar, es que los datos que requieren alguna condición o algún parámetro de diseño del AASHTO 93 o que nos condiciona esos factores, nos va a presentar al costado esta pequeña recuadro
donde nosotros vamos a tener que hacer clic para elegir el tipo o el dato o el factor requerido. Mientras no presente este recuadro, entonces podemos nosotros editar directamente en la celda, como en este caso el dato del CBR de la base, que aquí hemos condicionado una base de 80% para una subbase de 30% y una subrasante de 5%. Para la estabilidad del Machine, aquí se ha elegido 9000 y aquí tenemos nuestra tabla, en este caso nuestras tablas, y es el dato, ¿no?, que se ha elegido o el factor que se ha elegido por los, en este caso, datos propuestos que se han presentado. Entonces, si nosotros regresamos nuevamente, de la misma manera, el F'C, que en este caso va a estar en megapascales, también, en este caso sí vamos a poder editarlo, pero para tener referencia también podemos dirigirnos a esta tabla o a esta hoja donde nos va a mostrar este pequeño detalle donde nos indica que la resistencia a la compresión, en este caso la base estabilizada con cemento, para suelos finos su resistencia es de 2 a 2.4 megapascales con una retracción igual a 225 por 10 al elevado al exponente 6. Entonces, igual para los suelos gruesos nos dan unos parámetros y solamente tendríamos que nosotros elegir uno de ellos, estas condiciones que nos están, en este caso, mostrando, ¿no? Y aquí nos indica que esto se determina en laboratorio, entonces una referencia que de dónde vamos a sacar ese valor. Bien, entonces aquí se ha asignado de 4.2. Ahora el módulo de resiliente, que es el PSI, ya se ha calculado en esta celda. Se ha calculado con los datos que se han propuesto. Bien, entonces, si nos dirigimos más abajo, vamos a tener ahora el resultado de log sub 10 por el W sub 18, que en este caso nos ha arrojado un dato de 6.699. Entonces nosotros ahora tenemos que iterar en este caso el modelo estructural hasta que cumpla las condiciones de nuestro diseño. Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a jugar aquí ese detalle. Aquí por defecto nos muestra el mismo valor que es 6.699. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer clic en esta opción de número estructural y aquí tenemos que agregar nosotros el valor de, en este caso, de log sub 10 por, en este caso, W sub 18, que es esa ecuación o ese factor. Si yo aquí, por decir, le doy otro número diferente al que obtuve, que en este caso podría ser, 7.2, le doy a aceptar. Entonces, al iterar, ¿qué me indica el Excel? Que debemos disminuir. Debemos disminuir, en este caso, el número estructural. Entonces, voy a bajar ese valor. Ahora voy a poner 7. Le doy a aceptar. Igualmente me indica disminuir. Entonces, voy a poner el mismo valor que era 6.699. Y si le doy a aceptar, ahora me muestra que está trabajando OK. Entonces, que sí cumple. Entonces, este sería el valor del número estructural a considerar. A ver, vamos a poner nuevamente 7. Como podemos visualizar, aquí nos hace referencia que debemos disminuir, pero también en la parte inferior nos indica aumentar espesores, que no está cumpliendo. Y en este caso, para el número estructural calculado y para el número estructural requerido.
que en este caso tiene que ser superior, ¿no?, al número estructural requerido. Debe ser igual o superior, pero de preferencia superior. Entonces, nuevamente volvemos, 6.699, aquí sí cumple, y como podemos ver, el número estructural calculado es superior al número estructural requerido. Entonces cumple, ok, ok. Esta tabla nos muestra los detalles ya de los cálculos obtenidos según las características que hemos en este caso procesado. Aquí podemos hacer clic y elegir cualquiera de estas opciones. Entonces, para el ejemplo se ha elegido adoquines. Aquí también podemos en este caso editar en este caso esta capa. Aquí por defecto lo vamos a dejar como base granular y el siguiente como su base granular. Entonces podemos agregar también otras capas si es que se requiere. Y aquí básicamente vamos a tener ya los resultados. Bien, entonces eso sería todo respecto a la funcionalidad que va a presentar este Excel para diseño de pavimento flexible. Y por último, para obtener o para imprimir la memoria de cálculo, solo hacemos clic en la opción de reporte y nos va a llevar a esta hoja donde vamos a tener básicamente nuestra memoria de cálculo de nuestro diseño de pavimento flexible. Bien, eso sería todo respecto a la funcionalidad que presenta esta hoja de cálculo, que por cierto es muy interesante y súper didáctico. Vamos a tener también algunas hojas adicionales, como en este caso los cálculos, ¿no?, o los resultados obtenidos respecto a la calidad de drenaje, ya para un material excelente, bueno, regular, pobre y malo. Bien, entonces esto sería todo respecto a este tutorial. Si es que existiera, ¿no?, algún comentario sobre este aporte del ingeniero Ricardo Estrada, no olviden dejarlo en la caja de comentarios. Esto sería todo. Gracias. Saludos.